Me llamo Mario Elías Guzmán. Sargento de Operaciones Especiales. 20 años de servicio, una esposa que me dejó cuando entendió que nunca iba a volver del todo. He disparado. He salvado vidas. He visto a mis compañeros caer frente a mí. He enterrado a enemigos. Creía que ya me había enfrentado a lo peor del infierno humano. Pero nada, me preparó para el cuarto del eco. Recibimos la orden la noche del 18 de noviembre. Una orden sellada, con la clasificación nivel rojo acceso restringido. No era común. Solo había visto algo así 2 veces en mi carrera, y en ambas ocasiones hubo que mentir en los informes finales. Así que cuando el sobre llegó, todos nos quedamos en silencio. Destino: Hospital Militar Santa Remedios, clausurado desde 1983 por daños estructurales derivados de un incendio. Rumores recientes de intrusión civil. Se ordena inspección y control del perímetro. Duración estimada: 48 horas. Mentira. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. No hay intrusión civil en una zona vallada con sensores sísmicos, cámaras infrarrojas y patrullas automatizadas. Esa instalación no había sido tocada en décadas. Y, sin embargo, ahora nos mandaban a inspeccionar el ala clausurada. ¿Qué demonios hay allí dentro?, preguntó el teniente Ramírez, rascándose la nuca. Pero había algo raro desde el principio. Las coordenadas nos llevaban al subsuelo del hospital. Un área sin planos actualizados. Clasificada. Sellada desde el 83. Y el nombre del sector ni siquiera estaba en español. Solo un código alfanumérico y una línea a mano, casi borrada, cuarto de eco neuronal. Lo único que sabíamos era que se nos exigía operar en silencio, sin contacto externo, sin transmisiones salientes. El escuadrón estaba conformado por 5 efectivos, seleccionados por su historial de resistencia psicológica. Nos dejaron en las afueras de Santa Remedios. Una de esas noches donde el frío no entra por la piel, sino por los ojos. El aire estaba inmóvil, como si el mundo se hubiera quedado sin ganas de moverse. El hospital se alzaba en medio del bosque como un monumento a todo lo que el Estado quería olvidar. 4 plantas visibles, aunque en los planos antiguos se hablaba de al menos 3 niveles subterráneos. Algunas ventanas estaban tapiadas. Otras, rotas. Pero lo más inquietante era el silencio. No era un silencio común sino uno cargado. Como si el edificio respirara muy despacio, y no quisiera que lo notaras. Montamos la base en el viejo puesto de vigilancia. El lugar olía a humedad y óxido. Revisamos equipo, armas cortas, linternas de largo alcance, cámaras térmicas, radios internas, sensores de proximidad. Soria, nuestro técnico, verificó las frecuencias y levantó el canal interno. Todo bien. Todo en orden. O eso parecía. Mientras ajustábamos el equipo, escuchamos el helicóptero despegar. Pero antes de irse, el comandante de vuelo nos dejó un mensaje que me quedó clavado: si oyen que el hospital les habla no respondan. Martínez, el novato, soltó una risa nerviosa. Ramírez hizo una mueca. Estevez el cabo se persignó. Yo no dije nada. Solo sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Cruzamos la entrada principal. El sonido de nuestras botas fue lo primero que rompió la quietud. Pero no era eco, no como si el sonido rebotara, sino como si el hospital lo devolviera, distinto. Como si escuchara, procesara y contestara. La entrada estaba polvorienta, con restos de mobiliario estropeado. Camillas volcadas. Restos de papeles chamuscados. Todo el lugar estaba parado en el tiempo. Algunas paredes tenían mensajes escritos con algo oscuro, seco. No era tinta. En uno de los pasillos, alguien había dibujado ojos. Docenas de ellos. Todos diferentes. Algunos abiertos, otros cerrados. Algunos miraban hacia abajo. Otros directamente hacia nosotros. Ramírez se adelantó.
Vamos en formación de pinza. Yo abro. Guzmán, cubre la retaguardia. Avanzamos despacio, sin hablar. Cada paso era como una ceremonia. A veces, al girar un pasillo, pensaba que había alguien en la esquina, pero no. Solo sombras mal formadas. Lo que más me inquietaba era el olor. No era solo humedad o moho. Había algo más. Como plasma viejo mezclada con formol. Y carne. Carne que lleva demasiado tiempo. A las 3:42, llegamos al vestíbulo principal. El suelo estaba agrietado. El mostrador destrozado. En la pared opuesta, una flecha pintada en rojo apuntaba hacia abajo. Tomamos la escalera de servicio, ya que el ascensor estaba reventado por dentro. Literalmente, las puertas estaban abolladas hacia afuera, como si algo las hubiera golpeado desde dentro con una furia animal. Soria hizo una foto sin decir nada. El flash iluminó por un segundo una mancha larga, negra, que bajaba desde el techo hasta el suelo. Como una sombra petrificada. Martínez dijo, ¿y si nos vamos? Estevez le dio un codazo. Ya estamos dentro. Lo que sea que hay aquí ya sabe que vinimos. Cada peldaño crujía como un hueso viejo. Bajamos en formación, las linternas apuntaban en abanico. Las paredes parecían respirar humedad. En algunos tramos había marcas, como si hubieran arrastrado cosas pesadas, o cuerpos. Era difícil saberlo. Cuando llegamos al primer nivel subterráneo, el aire cambió. Literalmente. Más frío. Más denso con algo que no sabíamos nombrar. La señal del GP dejó de funcionar. Las radios internas empezaron a crujir con estática. Canal 17, probando, dijo el técnico. Una voz respondió al instante, probando, canal. Era su propia voz. Doblada. Reproducida con apenas un segundo de retraso. ¿Qué fue eso?, preguntó el teniente, deteniéndose. Yo no fui, dijo Soria, con la voz más baja que le había escuchado nunca. El novato soltó una especie de rezo. No entendí qué decía. Cortamos comunicaciones, ordené. Solo gestos y voz directa. Avanzamos por un pasillo cubierto de grietas y grafitis que parecían escritos por un alguien pequeño o por alguien que había olvidado cómo escribir. La palabra que más se repetía, en distintas versiones, era eco. A los 5 minutos de marcha llegamos al acceso restringido, un largo corredor sellado por una puerta de contención con una cinta descolorida. Detrás de ella, un letrero metálico ennegrecido por el fuego. Apenas podía leerse, pero allí estaba, área psiquiátrica, acceso prohibido desde 1983. Ramírez se agachó, pasó por debajo de la cinta. Empujó la puerta, que protestó con un grave quejido. Del otro lado, nos recibió una oscuridad distinta. No una simple ausencia de luz. Era algo más denso. Más antiguo. Iluminamos el interior. Lo primero que vimos fueron los restos calcinados de lo que alguna vez fueron habitaciones. El fuego había devorado parte del techo, dejando vigas expuestas como costillas al aire. Los muros estaban carbonizados, pero lo que sobrevivió era peor. Camillas de sujeción con las correas sueltas. Sillas de ruedas oxidadas colocadas frente a las paredes, como si alguien las hubiera alineado mirando hacia algo. Algunas camas tenían aún las huellas impresas de cuerpos que ya no estaban. Y en las paredes, espejos. Docenas de fragmentos pegados como si alguien los hubiera roto y vuelto a montar al azar. No eran parte del mobiliario original. Estaban puestos después, uno por uno, clavados con grapas quirúrgicas, cinta médica, incluso cabello. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. No me lo estoy inventando. Cabello humano. En medio del pasillo, oímos un ruido. Paso. Uno solo. Detrás de nosotros. Nos dimos vuelta de inmediato, las armas en alto. Nadie. Nada.
Solo el pasillo que habíamos cruzado. Pero estaba distinto. Ustedes notan que hay una puerta ahí que antes no estaba, dijo el cabo, apuntando. Y tenía razón. Donde antes solo había muro, ahora había una puerta. Vieja, oxidada, con una mirilla de vidrio estrellado. No la habíamos visto al pasar. Estoy seguro. Todos lo estábamos. Nos acercamos. No tenía pomo. Solo una cerradura rota y algo escrito en la chapa con pintura descascarada, cuarto de eco neuronal. Y abajo, como grabado a mano, no digas lo que piensas aquí. Nos miramos unos a otros. Algo se metía por debajo de la piel, un temblor sutil en las manos, un presentimiento que no se puede explicar. Como si el edificio nos estuviera examinando. La linterna de Martínez parpadeó una vez. Y en ese destello, juro por todo lo que me queda que vi una silueta detrás del vidrio roto de la puerta. Alta. Estática. Con la cabeza ligeramente ladeada, como si nos estudiara. Levanté el arma y apunté. ¿Lo viste?, pregunté. No, respondió el novato. Pero su voz temblaba. Necesitamos abrir esa puerta, dije. Nunca pensé que el sonido del metal pudiera doler. Pero eso fue exactamente lo que pasó cuando tratamos de abrir la maldita puerta. El teniente fue el primero en acercarse con la palanca hidráulica. A pesar del óxido y el polvo, el marco era increíblemente sólido. Demasiado. No tenía sentido. Las paredes alrededor se deshacían con el tacto, pero esa puerta parecía recién sellada. Aléjense un poco, ordenó mientras ajustaba la herramienta. Retrocedimos unos pasos. Soria puso una cámara en el suelo, apuntando a la puerta. El cabo decía una oración en voz baja. Desde que bajamos, no había soltado su crucifijo, ni una sola vez. El novato apuntaba con su rifle, pero sus ojos estaban fijos en los fragmentos de espejo de las paredes, como si esperara que algo saliera de allí. Yo también los miraba de reojo. A veces me parecía que reflejaban cosas que no estaban. El marco comenzó a ceder con la palanca. El primer movimiento fue apenas audible, pero bastó para que una bocanada de aire saliera desde el otro lado. Caliente. Viejo. Podrido. Como el aliento de un cuerpo que lleva encerrado demasiado tiempo. Entonces, la puerta emitió un sonido. Era una especie de quejido largo, como si alguien se lamentara desde el otro lado, ahogado, arrastrando palabras que no entendíamos. El teniente se detuvo. ¿Escucharon eso? No te detengas ahora, le dije. Siguió forzando. El marco crujió. Las bisagras cedieron a regañadientes. Y al final, con un chirrido tan largo que parecía artificial, la puerta se abrió apenas unos centímetros. Lo justo para que pudiéramos ver lo que había dentro. No parecía parte del mismo hospital. La habitación era cuadrada, sin ventanas. Cubierta por completo de espejos rotos, pegados en ángulos imposibles, como si alguien hubiera intentado reflejarlo todo. La luz de nuestras linternas rebotaba en ellos como una danza sin ritmo. Algunos cristales eran antiguos, sucios. Otros parecían nuevos, cortantes, perfectos. En el centro, había una silla de sujeción metálica, con las correas colgando como lenguas negras. Y al fondo, contra la pared, una grabadora vieja de carrete abierto. Una de esas que usaban en los 70 para interrogar, grabar confesiones o sesiones psiquiátricas. Tenía polvo encima, pero el carrete estaba girando lentamente. Eso no es posible, dijo el técnico. No hay corriente eléctrica. Entramos con cautela. Yo iba primero. Cada paso sobre el suelo metálico sonaba con una vibración extraña. No hacia afuera. Hacia adentro. Como si el suelo se tragara nuestros pasos y los masticara. El cabo se acercó a la grabadora. ¿Deberíamos encenderla? No está apagada, respondió Soria. La grabadora, sin que nadie la tocara, emitió un chasquido. El carrete se detuvo. Por un segundo,
solo escuchamos estática. Y entonces, empezó a hablar. Pero no era una voz vieja. Ni un mensaje antiguo. Era la voz de Ramírez. Diciendo exactamente las palabras que acababa de decir fuera, antes de abrir la puerta. ¿Escucharon eso? La grabadora hizo otra pausa. Y luego la voz cambió. Era la mía. No te detengas ahora. La repetición era perfecta. Cadencia, tono, respiración. No una imitación. Era como si alguien hubiera estado grabando todo en tiempo real, incluso antes de entrar. El novato se acercó, espantado. ¿Cómo tiene eso? Entonces la grabadora soltó una última frase, que nadie había dicho aún: no saldremos todos. El cabo retrocedió, como si algo lo hubiera empujado. Murmuraba en voz baja, como hipnotizado. Se apoyó en la pared y uno de los espejos se despegó y cayó al suelo con un estallido. Pero el reflejo siguió allí. En el aire. Por un instante, vimos su reflejo suspendido, sin superficie. Una copia difusa de su cara, que lo miraba directamente a los ojos. Y le sonrió. Él gritó. Se cubrió los oídos, cayó de rodillas. «Cállate. Cállate. No pienses, no pienses». La grabadora se detuvo. El carrete empezó a girar al revés. Y la cinta chilló. No hay otra palabra. Chilló. Como si estuviera sufriendo. Me giré a ver la silla de sujeción. Me acerqué. Las correas colgaban, inmóviles. Pero el respaldo tenía algo grabado a cuchillo. Una frase, en letras irregulares: el reflejo es antes que la luz. No lo entendí. No sé quién cerró la puerta. No escuchamos el sonido metálico, ni el chirrido, ni el golpe del cierre. Solo supimos que estábamos atrapados cuando el teniente intentó salir con Estevez en brazos, la encontró sellada de nuevo. Sin marcas de palanca. Como si nunca la hubiéramos abierto. «Esto no es posible», dijo, golpeando el marco. «La abrimos. Ustedes lo vieron». Martínez enfocó su linterna hacia la cerradura. Ahora tenía un símbolo grabado que antes no estaba. Algo circular, compuesto por pequeñas curvas que recordaban una huella dactilar, pero que se movían levemente, como si la superficie de la puerta respirara. El cabo seguía con los ojos cerrados, temblando. Lo recostamos junto a la pared menos cubierta de espejos. Yo me acerqué a la grabadora, que seguía girando, aunque sin emitir sonido. ¿Podemos desconectarla?, pregunté. El técnico asintió y se acercó con cuidado. Pero cuando sus dedos tocaron el cable de alimentación, la voz volvió a sonar. Y esta vez, era una combinación de nuestras voces. Gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias. ¿Quieres apoyar el canal? Encuentra cómo hacerlo en la descripción. No una imitación perfecta, sino como si todas hubieran sido mezcladas, editadas, recombinadas en un solo tono que no pertenecía a nadie y a todos al mismo tiempo. Piensas en tu madre cuando apuntas. Ramírez quiere llorar. Estevez ya no está. Guzmán, tú sabes que esto no es la primera vez. Me quedé helado. Porque eso último era cierto. No sabía cómo, pero era cierto. Aléjate de esa cosa, grité, y el técnico dio un salto hacia atrás. Entonces la grabadora se activó otra vez. Y esta vez, era la voz de Soria. Exacta. Mamá, no llores. Solo era un perro. Yo no sabía que le dolía. Yo quería solo ver qué tenía dentro. El técnico gritó como un pequeño torturado. Se tapó los oídos, tropezó con la silla, cayó al suelo. La grabadora seguía reproduciendo su voz, escupiéndola sin pausa, como si cada palabra fuera arrancada de su mente. No le dije a nadie. Enterré al perro detrás del patio. Papá me miraba raro desde entonces. Creo que él sabía. Cállate, rugí y levanté el rifle, pero no disparé.
Soria se encogía en el suelo, temblando, diciendo no, no una y otra vez, como si pudiera cerrar su cabeza desde dentro. El cabo se puso de pie de golpe. Sus ojos estaban inyectados. No puedes pensar. No se piensa aquí. No se piensa aquí. Se lanzó contra un espejo y lo rompió con el puño. Pero en el reflejo roto, aún seguía de pie, sin moverse. El novato empezó a hiperventilar. Sargento, tenemos que salir. No podemos estar aquí. Esa cosa nos escucha desde dentro de nuestras cabezas. Sentí la quemazón del miedo en la boca del estómago y me llevé la mano a los ojos, como si algo los hubiera arañado desde dentro. Un reflejo básico. Un acto simple. Solo que no lo fue. Porque mi reflejo parpadeó antes que yo. Al principio lo ignoré. Pensé que era mi mente jugando sucio, bajo presión. Hasta que lo vi de nuevo. Me giré hacia la derecha, y en el espejo roto frente a mí, mi reflejo ya lo había hecho. Una fracción de segundo antes. Me detuve. ¿Lo vieron?, pregunté. Pero no todos me escucharon. El técnico aún estaba con la mirada perdida. El cabo lo intentaba calmar, diciéndole que no había nada, que era solo un espejo, que todo era psicológico. El cabo decía una oración en bucle. El teniente me miró, tenso. ¿Viste qué? Mi reflejo se adelantó. ¿Tú también? Eso me dejó helado. ¿También? Asintió lentamente. Me toqué la cara hace unos minutos, y en el reflejo, ya tenía la mano allí. Pensé que lo había imaginado. Algo estaba desincronizando nuestra percepción. Pero no como un error mental. Como una intencionalidad. Me acerqué al espejo más cercano. Uno largo, agrietado, con una línea en diagonal que partía mi imagen por la frente. Me miré. Fijo. Lento. Moví un dedo. Y lo vi moverse antes de que el impulso saliera de mi cabeza. Tuve que retroceder. El vértigo fue inmediato. Como si el mundo girara una décima de segundo fuera de mi control. Me agarré de la silla de sujeción y sentí el metal frío, más frío de lo que debería estar. El reflejo aún me observaba. Esto no es una anomalía óptica, dije. El técnico, medio incorporado, dijo algo, no es reflejo, es memoria. No entendí. Me agaché junto a él. ¿Qué dices? No refleja lo que somos, sino lo que recordamos que fuimos. Y a veces lo que no queremos admitir. Su voz era hueca. Como si no hablara él. Entonces, algo en la habitación cambió. Un zumbido. No venía de un lugar específico. Estaba en todas partes. Como una vibración de fondo que ahora notábamos. Y crecía. Pulsaba como un corazón. Las luces de nuestras linternas titilaron una vez. Y todos los espejos se alinearon hacia nosotros. No físicamente. La sensación era clara, los reflejos se giraron. Y entonces uno me golpeó. Fue tan rápido que no lo vi venir. Una fuerza me impulsó hacia atrás, como si algo me hubiera empujado. No había nadie. Solo el espejo frente a mí estrellado desde el otro lado. Caí al suelo. La silla metálica se tambaleó. Me levanté, con la mandíbula apretada. Sentía la piel del brazo derecho ardiendo. Cuando la revisé, tenía una marca de palma. Roja. Pero al revés. Como si alguien me hubiera tocado desde el otro lado del cristal. El cabo se abalanzó contra uno de los espejos. No soy tú. No soy tú. Lo golpeó con la culata del arma. El vidrio se astilló y una especie de eco sordo se expandió, como si la habitación tragara el impacto y lo replicara en cámara lenta. Y entonces sucedió. Todos los espejos parpadearon. No físicamente, sino con un destello breve, oscuro, como si los reflejos se apagasen y se encendieran otra vez. Y por un segundo, no estábamos nosotros.
Solo otras versiones. Me vi más joven, con la cara llena de barro y rojo. Vi a un teniente que lloraba mientras apuntaba su arma hacia alguien fuera del marco. A un novato sin rostro. Y a un cabo colgado de una viga, balanceándose en silencio. ¿Qué mierda es esto?, gritó Ramírez. Salgamos ya. Corrió hacia la puerta. Todos los demás les siguieron, menos yo. Yo me quedé mirando el espejo que me había golpeado. Y allí estaba yo. Volví a mirar a mi equipo. Ramírez golpeaba la puerta con el arma como si pudiera abrirla a gritos. Gritaba códigos, nombres, fechas, intentaba todo lo que un soldado entrenado hace cuando está frente a algo que no comprende. Ya sabía que no iba a abrirse, no era una puerta, no exactamente. Era una especie de membrana de realidad, como si el lugar estuviera vivo y jugara con nosotros. Estevez estaba de pie en una esquina, decía frases entrecortadas, tenía las manos crispadas, y su voz era cada vez más aguda, más desesperada, decía cosas como ya están adentro, los dejé pasar, no los pude detener. Me miraba como si yo tuviera que entenderlo, como si yo hubiese estado con él en otra vida. Entonces empezó a reírse, al principio bajo, casi infantil. Después como si algo lo estuviera haciendo cosquillas desde dentro, una risa ahogada que terminó en un alarido seco cuando se arañó el pecho con ambas manos. Corrí hacia él, intenté detenerlo, pero me empujó contra uno de los espejos. Sentí el frío del cristal en la espalda y por un instante vi mi reflejo justo detrás de mí, no como una copia, sino como si estuviera esperándome, como si él hubiese llegado antes y me recibiera ahora con resignación. El cabo gritó entonces, me está diciendo qué pensar. Corrió hacia una de las salas laterales, donde la oscuridad era total, ni siquiera la linterna podía penetrarla. Se encerró con pestillo y escuchamos cómo arrastraba algo pesado del otro lado, muebles, quizá una camilla. Luego no se oyó nada más, ni su respiración, ni sus pasos, solo el eco de su última frase, cae en mi reflejo, repetida desde algún lugar del hospital. El teniente intentó forzar la puerta, pero esta no cedía, era como si no existiera del todo, como si la sala hubiera dejado de estar en el mismo plano que nosotros. Giré para buscar al novato, pero ya no estaba en el centro de la sala, lo vi en el fondo, arrodillado frente a uno de los espejos grandes, tenía el rostro cubierto de sudor, los ojos clavados en el reflejo. Algo no encajaba, me acerqué y entendí por qué. El Martínez del espejo lo miraba fijamente, pero con una expresión de miedo, como si él fuera la amenaza. El auténtico comenzó a decir, no soy yo, no soy yo. Entonces, con un movimiento brusco, se sacó el guante, sacó el cuchillo táctico y se cortó la oreja izquierda de un tajo rápido. Al hacerlo gritó, sí, pero fue más por liberación que por dolor. Mientras él jadeaba no pueden sentir el dolor, ¿verdad? No lo sienten, ¿verdad? Lo agarramos entre Ramírez y yo. Le envolvimos la cabeza con un vendaje de emergencia, él se resistía. No sé qué fue más inquietante, si ver su líquido goteando o verlo sonreír mientras lo hacía. Por primera vez parecía tener algo de control, o al menos eso creyó. Justo entonces, la grabadora que seguía en el centro de la sala se encendió sola y reprodujo el sonido exacto del cuchillo cortando carne, el mismo tajo, la misma respiración, la misma frase. Si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. Me vi más joven, con la cara llena de barro y rojo. Vi a un teniente que lloraba mientras apuntaba su arma hacia alguien fuera del marco. A un novato sin rostro. Y a un cabo colgado de una viga, balanceándose en silencio. ¿Qué mierda es esto?, gritó Ramírez, salgamos ya. Corrió hacia la puerta. Todos los demás les siguieron, menos yo. Yo me quedé mirando el espejo que me había golpeado. Y allí estaba yo. Volví a mirar a mi equipo. Ramírez golpeaba la puerta con el arma como si pudiera abrirla a gritos. Gritaba códigos, nombres, fechas, intentaba todo lo que un soldado entrenado hace cuando está frente a algo que no comprende. Ya sabía que no iba a abrirse, no era una puerta, no exactamente. Era una especie de membrana de realidad, como si el lugar estuviera vivo y jugara con nosotros. Estevez estaba de pie en una esquina, decía frases entrecortadas,
tenía las manos crispadas, y su voz era cada vez más aguda, más desesperada, decía cosas como ya están adentro, los dejé pasar, no los pude detener. Me miraba como si yo tuviera que entenderlo, como si yo hubiese estado con él en otra vida. Sin embargo, algo en su piel parecía brillar desde dentro, un resplandor tenue, casi imperceptible, que le recorría las venas. Me acerqué sin pensar. El teniente me sujetó del brazo, me dijo que no lo tocara. Luego en un espejo apareció otra cosa, una mujer, vestida de médica, con bata blanca. Los ojos vendados con gasa manchada. La boca cosida con hilo quirúrgico, pero aún así sonreía. El técnico se arrodilló, empezó a gritar, ella no era real, no era real, no era mi madre, yo la inventé, me dijeron que era un sueño. La grabadora se activó sola otra vez, esta vez sin carrete girando, sin ningún botón presionado. Emitió la voz de una pequeña, muy joven, no más de 6 años. Decía: no me saques de aquí, papi, no quiero salir, el espejo es mi casa ahora. Después un gemido largo, distorsionado, como si el audio se deformara por la presión de algo que no se oía, pero sí se sentía. Entonces la figura en la silla abrió los ojos, despacio, con lentitud quirúrgica. Los párpados revelaban una mirada opaca, sin vida, sin pupilas. Luego me habló, con mi propia voz, idéntica, perfecta, pero diciendo algo que jamás había dicho: ¿por qué volviste si sabías lo que dejaste? Entonces recordé algo que no estaba en mi memoria consciente, una imagen, no sé de cuándo, del mismo pasillo por el que habíamos llegado. Caminaba solo, más joven, sin uniforme, con una bata médica, con una grabadora en la mano, como si fuera parte del personal del hospital. Eso no era posible, no tenía sentido, y sin embargo el recuerdo estaba allí. Estevez apareció en la puerta de la sala donde se había encerrado, cubierto de sudor, con la ropa desgarrada y las pupilas dilatadas, tenía los dedos rojos y la frente llena de cortes. Decía: me probó, me preguntó cosas que nunca le conté a nadie, cosas que no recordaba haber hecho, pero yo sí las hice. Se detuvo, miró a la figura en la silla, y soltó una carcajada rota, como si entendiera algo que nosotros no. Ramírez se giró hacia mí, dijo: esto no es una entidad que copia, es una que colecciona, guarda lo que fuiste, lo que pensaste, lo que pudiste haber sido, como posibilidades sueltas, y luego las mezcla hasta que no sabes cuál eras tú. Entonces el cabo se movió, dio un paso lento hacia la silla. Caminó hasta quedar justo detrás del reflejo. Sin avisar le puso las manos en los hombros. En ese momento las correas se cerraron solas, todas, al mismo tiempo, con un chasquido seco. Como si la silla lo hubiera elegido a él, lo sujetó por muñecas, tobillos, pecho, cuello, lo levantó del suelo y lo obligó a caer de espaldas contra el respaldo. Fue tan rápido que apenas pudimos reaccionar. La pistola se le cayó de la mano y rebotó en el suelo con un sonido que nunca olvidaré. Entonces la grabadora volvió a encenderse, habló con voz de Estevez: no quería que lo supieras, mamá, lo del perro, lo de la hermana de Daniel, lo que hice cuando nadie miraba. Luego cambió de tono, como si ahora hablara otro, uno más viejo, uno más roto, uno que ya no quería perdón sino simplemente ser escuchado. Entonces nos miró, no con desesperación, sino con un tipo de serenidad que me dio miedo. Dijo, sin abrir la boca, pero claramente, desde la grabadora: ya entendí por qué me eligió, porque yo nunca fui completo, siempre tuve grietas, espacios vacíos donde él podía colarse. Lo peor fue que él no se resistía, al contrario, sonreía, como si por fin hubiera encontrado su lugar. Entonces la voz cambió, completamente, la grabadora dejó de sonar como él y comenzó a sonar como todos nosotros al mismo tiempo, repitiendo una sola frase: es más fácil cuando dejas de ser tú. En ese momento la habitación entera tembló, no con violencia, sino con ritmo. En el suelo apareció un nuevo carrete de cinta grabada, seco, antiguo, con una sola palabra escrita con marcador rojo: siguiente. El novato estaba agachado en una esquina, frotándose los ojos como alguien perdido. Repetía una frase que ninguno entendía del todo: no hay salida, no hay líneas rectas, no hay puntos cardinales, todo gira, todo respira. Lo miramos, pero nadie tuvo el valor de interrumpirlo. La habitación comenzó a expandirse,
las paredes retrocedían, los espejos se alejaban en silencio, como si el cuarto estuviera creciendo, dándonos espacio, pero no para liberarnos, sino como si necesitara más superficie para mostrar lo que venía. Los espejos ahora reflejaban no solo lo que había en la sala, sino fragmentos de otros lugares del hospital que no habíamos visto. Salas quirúrgicas vacías, quirófanos inundados, pasillos llenos de camas oxidadas, una celda acolchada donde alguien se golpeaba contra la pared una y otra vez con la frente abierta. Entre cada escena, entre cada fragmento, nosotros mismos aparecíamos, a veces corriendo, otras veces gritando, otras simplemente sin vida, con expresiones de sorpresa, como si no hubiéramos visto venir el final. Entonces el piso empezó a vibrar, era una vibración orgánica, como si estuviéramos de pie sobre un músculo enorme. De pronto las luces estallaron en patrones intermitentes, como si respondieran a un ritmo cardíaco. Martínez gritó que no podía más, que tenía algo dentro que le hablaba. Se lanzó contra uno de los espejos y desapareció al contacto, como si lo hubieran absorbido. Ramírez corrió hacia el espejo gritando, pero al mirarlo vio algo que lo detuvo en seco. Algo que lo hizo caer de rodillas con el rostro desencajado. En ese espejo el novato aún estaba allí, pero no era él, no tenía piel, su rostro era una calavera expuesta que hablaba, que reía, y lo señalaba con un dedo que no tenía carne. El teniente se levantó y descargó una ráfaga contra el espejo. La sala gritó, todos lo oímos, un alarido grave, denso, que salió de las paredes como si el cuarto entero se hubiera quejado. Entonces los espejos empezaron a teñirse, líneas finas de líquido espeso descendieron por los bordes, algunos rojos, otros negros, otros transparentes como lágrimas. No sabíamos qué era peor, si lo que salía de ellos o lo que quedaba dentro, porque los reflejos se apagaron uno por uno. Soria se llevó las manos a la cabeza, gritó, ya está despierto, ya lo dejamos salir. Al pronunciar esas palabras el suelo debajo de sus pies se hundió como una exhalación, lo tragó en un segundo. La habitación volvió a cerrarse, lenta, como si hubiera comido suficiente. Las paredes se encogieron y los espejos volvieron a su lugar original como si nada hubiera pasado. Entonces un nuevo carrete cayó al suelo desde la grabadora, rodando con suavidad hasta detenerse entre mis botas, tenía una sola palabra escrita, asimilación. Corrimos sin pensar, el teniente iba delante. Entonces vi las sombras moverse antes de que él las proyectara, su silueta apareció al fondo antes de que doblara la esquina, giramos, otra puerta, intentamos abrirla. Era una de las laterales del área quirúrgica, sellada por dentro, le disparamos sin pensar, 5 balas, el metal cedió. Abrimos de golpe, era la misma habitación, idéntica, la misma silla, la misma grabadora, solo que todo estaba en espejo, el reloj estaba a la izquierda, las grietas en sentido contrario, el charco en la otra esquina, y encima de la silla, colgado por los tobillos, un cuerpo sin rostro, suspendido como carne en una carnicería. Ramírez gritó, se echó hacia atrás, tropezó y cayó, lo ayudé a levantarse y salimos, sin mirar atrás. Supe que estaba solo cuando dejé de escuchar los pasos del teniente. Fue entonces que lo vi, parado al fondo del pasillo, quieto, con el rostro inclinado apenas a la izquierda. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para más relatos como este. Las manos bajas, la ropa igual que la mía, pero sin las manchas recientes, más limpio, más antiguo. Como si acabara de entrar, y estuviera a punto de empezar la misión. En sus ojos había algo podrido, una calma que yo jamás he tenido, como si ya lo supiera todo, como si este lugar fuera su casa. Caminé hacia él y cuando estuve a unos 3 pasos lo escuché hablar con mi voz, idéntica, perfecta, pero con un tono más bajo, lo dejaste fallecer porque no sabías cómo mirarlo a los ojos. Me detuve, la frase me golpeó, mi garganta se cerró porque sabía exactamente de quién hablaba. El doble dio un paso hacia mí, sus botas no hicieron ruido, como si no pisara el suelo sino mi recuerdo, y volvió a hablar. Le dijiste que estarías allí cuando abriera la puerta y no estuviste. Supe que se refería a mi hijo, no al biológico, sino al otro, al de la operación de Perú. Al que prometí que estaría allí cuando saliera del hospital, y no volví. El informe dijo que estaba fuera de peligro. Dio otro paso, y cada vez que él hablaba lo sentía dentro del cráneo, como una descarga eléctrica. Ella no te dejó porque te fuiste,
te fuiste porque sabías que te iba a dejar. Quise hablar, quise decirle que no era cierto. Levanté el arma y le apunté, él también levantó el arma, la misma, y me apuntó en espejo perfecto, los mismos movimientos, el mismo temblor en el dedo índice. Dijo: decídete. Disparé, no una vez, ni dos, descargué todo el cargador en su pecho. Cada impacto me dolía, cada bala era como clavarme un cuchillo en la carne, porque le estaba disparando a lo que alguna vez fui, o a lo que pude ser. El cuerpo del doble cayó hacia atrás sin gritar. Se deshizo en una sombra líquida que se arrastró por las grietas del piso. Me quedé de pie, jadeando, con las manos temblando, mirando el lugar donde había estado yo mismo. Entonces la pared frente a mí se abrió sola. Caminé por el pasillo nuevo sin mirar atrás, era diferente a los anteriores, más limpio, más frío, como si estuviera conservado en formol. Sus paredes no tenían grietas ni espejos, solo una fila de luces rectangulares que parpadeaban en secuencia. Esperando sobre una mesa de acero quirúrgico, estaba una grabadora nueva digital. Me acerqué con cautela, en la pantalla negra apareció una línea de texto: Guzmán sector OR 7 a final registro. Entonces escuché mi voz cansada, rota, y la grabación dijo: aquí Sargento Mario Elías Guzmán, operativo 7A, fecha, no sé la fecha, el reloj no sirve, creo que he estado aquí días, o tal vez horas. Eso ya no importa, si alguien encuentra esto, no entren al cuarto del eco, no intenten abrirlo, él no está atrapado, él es la trampa. Entonces la grabación cambió el tono, como si hablara directamente al presente. Mario, ya no eres tú, lo sabes, lo sientes, esa quemazón en la nuca, esa confusión entre recuerdos, esas frases que no sabes si pensaste o escuchaste, eso es la fusión, eso es la réplica. La réplica no necesita tu cuerpo, solo tu historia, solo tu versión de ti mismo, y sabes que, ya no vives. Entonces la pantalla de la grabadora mostró una línea de datos, una transcripción exacta de los últimos segundos que aún no habían pasado. Cada palabra, cada movimiento que yo estaba a punto de hacer, cada respiración. Mario observa el texto, jadea, da un paso atrás, intenta gritar, pero su garganta está cerrada, dispara a la grabadora, desata el eco. Sin esperar, disparé, el arma rugió 3 veces, la grabadora estalló en fragmentos. No emitió sonido de impacto, sino un grito humano, un grito desgarrado, como si le hubiera disparado a una garganta viva. En ese instante todo tembló, esta vez fue como si el hospital entero se hubiera derrumbado. Vi fragmentos de realidades paralelas superpuestas en el aire, como cristales suspendidos donde yo fallecía, huía, lloraba, me entregaba, y todas ocurrían al mismo tiempo. Supe que ya no había retorno, que al destruir la grabación había roto la única línea fija que el cuarto mantenía. Ahora estaba desatado, libre. Al fondo del pasillo apareció una nueva figura. Corrí, no sé si por instinto o porque lo que venía detrás caminaba. Algo en mí necesitaba que hubiera al menos un ritmo distinto entre nosotros. Aunque ya no existiera arriba o abajo, adelante o atrás, solo corredores que se plegaban sobre sí mismos. Los pasillos se abrían y cerraban, aparecían escaleras que llevaban al mismo lugar del que venía, puertas que se duplicaban al mirarlas y se borraban al parpadear, espejos colgados en el aire sin apoyo, flotando como ideas sueltas. En cada uno me veía, pero nunca solo. En algunos iba armado hasta los dientes, con un chaleco distinto, insignias que nunca usé, heridas en lugares donde no me habían herido. En otros estaba con el equipo completo, todos vivos, riendo incluso, como si estuviéramos contando anécdotas después de la misión. Entonces alguno de ellos se giraba y tenía la cara derretida, o hablaban al revés. Entendí que ninguna de esas versiones era real, o tal vez todas lo eran en potencial, posibilidades sueltas que el cuarto me obligaba a ver para desgastarme, para quebrar mi idea de quién era. Doblé por una escalera que bajaba en espiral, y cada tramo tenía una luz distinta. Primero roja, luego azul, luego un verde opaco. Entonces la escalera no era escalera, era una sucesión de habitaciones unidas sin transición. En una veía a Estevez ahorcándose con las correas de la silla, en otra Soria arrancaba su piel a tirones mientras hablaba por radio con una voz que no era la suya, en otra Ramírez me apuntaba con los ojos negros como pozos, y yo le suplicaba que no lo hiciera, pero él ya había disparado.
Cuando giré la cabeza, una bala me atravesó la garganta, pero no sentí dolor. Eso ya había pasado en otra línea, en otro Guzmán. Entendí que yo ahora solo era uno de muchos, que el hospital no solo había copiado mi reflejo, había empezado a ramificarme, cada decisión dividía otra línea, y ahora todas se superponían, cada versión de mí intentaba sobrevivir en un pasillo distinto. La voz del cuarto sonó sin sonido, como una certeza en mi mente. ¿Cuántas versiones necesitas para sentirte completo? Quise responder, pero no sabía qué decir, ya no tenía respuesta, ya no recordaba cuál había sido el primer pensamiento que me trajo hasta aquí. Entonces dijo con voz infantil pero grave: elige cuál de todos eres, así sabemos a quién dejar ir. En ese momento todos los Guzmán que habían corrido hacia la puerta gritaron al unísono, desde todos los espejos, todas las paredes, todos los techos: no lo dejes salir. Cuando abrí los ojos estaba de pie en una habitación cuadrada, blanca, perfecta, sin una sola grieta, sin manchas, sin marcas. Las paredes lisas como porcelana, el suelo reflejaba como agua quieta, y frente a mí había otro yo, respirando con dificultad, los ojos abiertos como si acabara de despertar de un sueño profundo, o como si nunca hubiera dormido. Me miraba con la cara de quien entiende algo que ya no necesita explicar, con una especie de paz que me molestó más que cualquier monstruo, cualquier reflejo distorsionado, cualquier grabación rota. Detrás de él la habitación se abría lentamente, como un embudo de espejos flotantes que giraban en silencio, cada uno mostraba una línea de tiempo distinta. Cuando quise hablar me di cuenta de que él era yo con un detalle distinto: tenía en el cuello una cadena que yo había perdido en Irak. Entonces entendí que el cuarto no puede existir sin testigo, sin archivo, sin portador, que cada vez que alguien entra y rompe el orden, uno debe quedarse para mantener la forma, o todo caería. El eco no puede desaparecer, solo migrar, acomodarse en quien decida quedarse quieto, sin oponer resistencia, el reflejo final, la copia perfecta, el sacrificio. Traté de acercarme, pero los espejos me repelieron como campos magnéticos, no podía tocarlo, no podía detenerlo, no podía hacer nada salvo mirar como el último yo se entregaba por completo, como era absorbido. Su rostro aún formado mientras el resto ya era luz líquida. En el último segundo, justo antes de desaparecer por completo, me guiñó el ojo, el mismo gesto que hizo el primer reflejo que vi en la sala sellada, el que se movía antes que yo. Supe que siempre fue él, que toda la ruta estaba diseñada para que él llegara allí, que todo lo que pasó me empujó para que él tomara ese lugar, ese rol, esa carga. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente. Siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. Cuando el último fragmento de su cuerpo fue tragado por el núcleo de espejos, todo el cuarto se detuvo, no tembló, no se desmoronó, no rugió, se detuvo, como si el sistema se reiniciara, como si el sacrificio hubiera calmado la mente rota que vive en las paredes. Entonces, solo entonces, una puerta apareció frente a mí, negra, simple, sin marco, sin reflejo, sin eco. Sentí como algo me empujaba desde dentro del pecho, una presión caliente, dolorosa, como si el cuerpo supiera que era el momento, que ya no habría otra oportunidad. Crucé con un solo paso, sin pensar, sin mirar atrás, porque sabía que si me giraba lo vería aún allí, sonriendo, esperando que alguien más llegara alguna vez. Al cruzar sentí que los espejos estallaban uno por uno, no afuera, sino dentro de mí, como si cada versión que había sido posible ahora dejara de existir al mismo tiempo. La voz del cuarto, esa voz sin boca, sin tono, sin rostro, me dijo al oído con ternura absoluta: ya tienes una historia, ahora llévala afuera. Crucé la puerta y no hubo estallido, ni luz cegadora, ni sonido, solo una sensación punzante en los oídos, como si me atravesara una presión invisible. Al abrir los ojos estaba fuera, o lo parecía, el aire tenía ese olor seco del amanecer, a tierra húmeda y hojas. El cielo tenía tonos naranjas y violetas que parecían reales, demasiado reales, tanto que dolía mirarlos, como si mis ojos ya no estuvieran hechos para la luz verdadera. Di un paso tambaleante sobre la tierra firme, los árboles me recibieron con su inmovilidad familiar. En la distancia escuché el batir de hélices, un helicóptero. No sabía cuánto tiempo había pasado, no tenía reloj, no tenía radio, no tenía siquiera nombre en el pecho, todo estaba despegado, arrancado, quemado,
pero seguía siendo yo, o al menos eso quería creer. El helicóptero descendió lento, sin urgencia, como si ya supiera que solo uno saldría. Cuando tocó tierra, 3 soldados bajaron sin hablar, sus rostros eran planos, sin expresión, con máscaras de gas que no necesitaban, con movimientos suaves, casi coreografiados. Me apuntaron luces a los ojos, revisaron mi cuerpo sin hacer preguntas, como si buscaran algo más que heridas, algo más profundo. El que estaba al centro se inclinó y me puso la mano en el pecho, justo donde aún sentía el calor del cuarto, y dijo confirmado, Patrón 7, ciclo completo. Quise hablar, contarles todo, advertirlos, gritarles que no había terminado, que el cuarto no se había cerrado, que solo lo habían alimentado otra vez. Mis labios se movían y las palabras no salían, o tal vez sí salían, pero no eran mías, tal vez ya no tenía una voz propia, solo una réplica, una copia perfecta que decía lo que el eco quería que dijera. Me subieron al helicóptero sin ceremonia, sin honores, sin alivio, y mientras despegábamos vi a través del cristal la silueta del hospital en la lejanía. Más pequeño de lo que recordaba, como si se encogiera ahora que había cumplido su función, como si se deshiciera entre la niebla. Pero sabía que seguía allí, agazapado, esperando que lo volvieran a abrir. En la base me recibieron doctores, psicólogos, técnicos con portapapeles que no miraban a los ojos, todos hacían preguntas sin sentido, todos sonreían demasiado, pero ninguno me escuchaba. Mis respuestas se mezclaban con otras voces, más graves, más jóvenes, más rotas, y en las grabaciones de la sala de interrogatorio mi voz sonaba duplicada, con eco, como si hablara desde un túnel, como si alguien más repitiera mis frases medio segundo después, exactamente iguales. Me mostraron imágenes de mi equipo y un archivo con una fecha que me deshizo por dentro. Operación Cuarto Eco Neuronal. Archivo original, 1987. Estado, fallida. Recuperado, no. Quise gritar, pero ellos ya lo sabían, ya habían visto todo esto antes, porque esto no era la primera vez, porque este no era el primer Guzmán, ni el segundo. Yo ya había salido antes, y cada vez el eco tomaba un poco más de mí. En la última sesión un agente me mostró un vídeo sin sonido, en blanco y negro, donde yo estaba sentado frente al cuarto, más joven, con el uniforme antiguo, escribiendo en una libreta, y cuando pregunté qué era eso, el agente solo me miró y dijo: eso es 1987, usted ya lo conocía. No supe qué decir, ni qué negar, solo recordé lo que la grabadora me había dicho con mi propia voz: ya no vives, pero yo sigo aquí, respirando, caminando por esta base que no reconozco, escribiendo este informe para alguien que nunca va a leerlo, para alguien que quizás soy yo dentro de unos años. Lo único que puedo hacer es dejar la cinta grabando, porque eso es lo que hacemos los que volvemos, grabamos. Para que cuando el siguiente equipo entre, sepa que el eco no se escucha con los oídos, el eco se lleva desde dentro. Ahora que he terminado de hablar, la grabadora sigue encendida, no sé si porque aún no he dicho todo, o porque otra voz está por empezar detrás de la puerta, en el pasillo sellado. Escucho pasos, no son los míos. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.